Abogados de Reddit. ¿Cuál fue la cosa más estúpida que hizo un cliente para sabotear su propio caso? Historia 1. Defendí a un hombre acusado de incendiar el restaurante de su ex socio. Me trajo pruebas alternativas del incendio, incluyendo una grabación donde él mismo decía: «Esto es lo que pasa cuando me quitan lo que me gané». Le pregunté si quería declararse culpable. Me dijo que no, que el jurado me va a creer porque lloró fácil, y lo hizo. En el juicio lloró, tosió sangre, luego descubrí que se mordía la lengua, y trajo cartas de su madre, que estaba muerta desde 2012. El jurado quedó dividido y el caso fue desestimado. ¿Dormí esa noche? Number. ¿Me pagó? Tampoco. Historia 2. Era un caso de violencia doméstica. Mi cliente juraba que su exnovia se lo inventaba todo. Me mostraba mensajes manipulados y hasta tenía un falso testigo. Pero un día, revisando su historial de Google, encontré búsquedas como «cómo simular una lesión de defensa», «golpear sin dejar moretones», y lo peor, una nota de voz donde él mismo decía: «Le voy a dar hasta que aprenda», y luego lloro para que parezca al revés. Le pregunté si realmente quería ir a juicio. Me dijo que sí, porque tú eres bueno y yo soy carismático. No lo defendí, renuncié. Lo condenaron a 5 años. Historia 3. Defendí a una mujer acusada de fraude a una fundación benéfica. Se hacía pasar por voluntaria para robar cheques, usar tarjetas de los donantes, y hasta revendía los medicamentos donados. Lo negó todo, hasta que un día, después de una larga jornada en la corte, me mandó por error un correo que decía: «Mañana dime si el juez parece blando y te paso tu porcentaje». Dios. La parte más perturbadora. Venía con adjunto un Excel con los nombres de niños enfermos, tachados según cuánto habían generado. Me lavé las manos, literalmente y legalmente. Historia 4. Mi cliente era un político local acusado de acoso sexual a 3 asistentes. Me dijo que todo era parte de una conspiración. Cada reunión era como estar en una película de mafia. Frases ambiguas, cigarros encendidos, y un ayudante que tomaba notas en una libreta sin líneas. Luego me enseñó los contratos de confidencialidad que les hizo firmar a las víctimas. Incluían cláusulas ilegales como «acepto no llorar públicamente». Me dijo que había un video que lo salvaba. Pero cuando lo vi, era él, borracho, gritando: «Claro que lo hice y lo volvería a hacer». Me pidió que lo destruyera. Me negué. Él me amenazó. Terminamos en juicio, y con él esposado. Historia 5. Defendí a un joven acusado de robo a mano armada. Él decía que no estaba en la ciudad. Su madre lo respaldaba. Tenía boletos de bus y facturas de hotel. Sonaba creíble, hasta que el fiscal mostró el video de seguridad donde se ve a alguien con pasamontañas que al correr grita: «No puedo con esta mochila, mamá me va a matar si la pierdo». La voz era inconfundible. Pero lo peor fue cuando, en pleno juicio, su madre recibió una llamada de su otro hijo diciendo: «Dile a Mateo que escondimos mal la mochila. El fiscal ya la tiene». Silencio. Cara de póker. Y yo deseando que la tierra me tragara. Defendí a un cirujano plástico acusado de agresión sexual a una paciente mientras estaba sedada. Juró que todo era falso, que ella solo buscaba dinero. Me dio registros clínicos y una grabación. Pero cuando escuché el audio, escuché una frase que me dejó helado. «Tranquila, estás soñando, pero igual vas a recordar que te traté bien». Le pregunté si era su voz. Me miró, sonrió y dijo: «Eso depende. ¿Qué opina el jurado?». Lo peor fue que la defensa se basaba en decir que ella fantaseó todo, que estaba medicada, pero el testigo estrella del fiscal era otro paciente, un hombre, que confesó que el cirujano también intentó tocarlo durante una sedación. Esa noche no dormí. Lo defendí porque tenía que hacerlo, pero lloré en el baño cuando el veredicto fue no culpable, por falta de evidencia. Él me dio una palmadita al salir y dijo: «Sabía que me encantarías como abogado». Historia 7. Un empresario fue acusado de encargar la quema de un auto que contenía documentos comprometedores para un juicio civil. Su defensa: «Estaba en otra ciudad, tengo pruebas, pero un día me llegó una carpeta con fotos de seguridad de una gasolinera». ¿Quién estaba comprando gasolina con bidones y guantes? Exacto, mi cliente. Lo confronté. ¿Es esto una coincidencia? Tú solo tienes que sembrar la duda razonable. Para eso te pago. Durante el juicio, me pidió que culpara a un ex empleado que ya estaba preso por otro delito. No tenía pruebas, pero quería ensuciar su imagen para salvarse. No lo hice. Me negué a hundir a un inocente. Presenté una defensa técnica. Lo condenaron igual. Y cuando lo esposaban, me gritó: «Te pagué para ganarlo, no para tener ética». Historia 8. Una vez defendí a un chico de 19 años, acusado de atropellar a una niña de 7, y darse a la fuga. Su padre era influyente y contrató a mi bufete. «Mi hijo es inocente», repetía. Me mostraron pruebas de que el coche había sido robado. Todo cuadraba.
hasta que encontré una selfie en el celular del chico, tomada 1 hora después del accidente, frente al mismo coche, con la leyenda: "Lo siento, pero no podía arruinar mi futuro por ella". Le dije que es solo un día. El padre me rogó que la borráramos. No lo hice. Entregué la evidencia. El chico terminó condenado. Un mes después, el padre me demandó por traición legal. El juez desestimó el caso. Y la abuela de la niña me abrazó a la salida del tribunal. Dijo: "Gracias por no vender tu alma". Historia 9. Defendí a una mujer acusada de envenenar lentamente a su esposo con medicamentos disueltos en el café. Ella decía que él sufría de paranoia, que inventaba todo. Durante el proceso, la fiscalía presentó diarios del esposo con síntomas detallados. Ella los tachó de ficción. Pero una noche, revisando los archivos, encontré un archivo oculto en su computadora. Se llamaba dosisideales.xlsx. Incluía pesos, fechas, reacciones, combinaciones. Una fórmula. Ella lo negó todo. Dijo que era material para una novela. Pero estaba en un formato de hoja clínica. Incluso incluía frases como: "Cuando deja de temblar, aumento medio miligramo más". Le advertí que esa evidencia era destructiva. Me pidió que la eliminara antes de entregarla a la fiscalía. Me negué, renuncié al caso. El abogado suplente la defendió hasta el final. Fue condenada, y al salir del juicio, me miró como si yo le hubiera fallado, cuando fue ella quien falló como ser humano. Historia 10. Un cantante famoso fue acusado de posesión de pornografía infantil. Su excusa: "Me la mandaron por error, y fue solo una vez". Durante la investigación, intenté mantener distancia emocional, pero todo cambió cuando revisamos sus discos duros. Él intentó evitar que los peritos accedieran, pero un fallo judicial nos obligó. Lo que encontramos fue atroz. Carpetas escondidas con nombres como Ensayo 1 y Nieve, miles de imágenes y videos. Y lo peor, una lista manuscrita con nombres de fans menores de edad que él soñaba conocer en privado. Me preguntó si había forma de culpar a un ex asistente. Le respondí: "Tú sabes la respuesta". Ese día lloré, no por él, sino por cada niña cuya sonrisa fue manipulada. Me prometí no volver a aceptar un caso similar. A veces, la justicia tarda, pero cuando llega, debe pesar como un martillo. Historia 11. Mi cliente era una mujer acusada de simular un secuestro para cobrar el seguro. Según ella, fue retenida por 3 días por hombres con acento europeo, que la liberaron en un bosque. Pero el análisis forense del GPS de su teléfono mostró que durante esos 3 días, estaba en un spa en Cancún. Cuando le mostré los datos, me dijo: "¿Y si digo que me drogaron y me llevaron ahí para despistar?". Intentó argumentar que fue secuestrada por una red internacional con recursos. Incluso quería declarar que uno de los secuestradores era su exnovio disfrazado. El problema: él estaba en prisión por robo de autos. La fiscalía la destruyó con fotos del spa, cargos de tarjeta y una reseña de TripAdvisor que ella misma escribió. "El masaje tailandés cambió mi vida". Fue condenada. Aún así, me escribió una carta desde la cárcel: "No perdiste el caso". El jurado era básico. Historia 12. Defendí a un joven acusado de haber participado en un saqueo masivo durante una manifestación. Me dijo que él solo pasaba por ahí, que ni sabía qué pasaba. Pero su TikTok decía otra cosa. Un video en primera persona con el texto: "Cuando te llevas un televisor y nadie te ve". Intentamos excluir el video como humor, pero luego, la fiscalía presentó una transmisión en vivo, donde él mismo gritaba: "Aprovechen que no hay policía". Cuando lo confronté, me dijo: "Era roleplay. ¿Eso no sirve como defensa?". Lo condenaron, pero lo peor fue que luego intentó demandarme por no defender con creatividad. Quería que alegara que el video era arte conceptual. Spoiler: el juez rechazó la demanda, pero ahora, cada vez que veo un video viral de saqueos, espero no reconocer una de esas caras. Historia 13. Una empresaria de 50 años fue acusada de estafa piramidal. Juraba que todo era legal, que sus clientes sabían los riesgos. Me mostró contratos firmados y una app para monitorear inversiones, pero la app era una presentación en PowerPoint con pantallas falsas. Cuando se lo mencioné, me dijo: "La gente cree lo que quiere, solo hay que sonar segura". Quiso usar como defensa que la libertad financiera es una interpretación. El fiscal la destruyó mostrando correos donde escribía frases como: "Dales esperanza antes de que pidan retiro". Aún así, el jurado se dividió. Al final, fue declarada culpable pero con una condena reducida. Me dijo al salir: "Si me das 2 años, te triplico tu sueldo cuando salga". Nunca más la vi, pero 2 meses después, vi una cuenta nueva en Instagram ofreciendo libertad financiera desde la cárcel. Era ella. Historia 14.
Un profesor universitario me contrató tras ser acusado de acosar a 3 alumnas. Alegaba que todo era una campaña, porque él había suspendido a varias estudiantes. Durante el proceso, insistió en defenderse con una frase constante. Yo enseño con intensidad. No todos están preparados para mi método. Pero una alumna trajo un audio en el que él decía, si no te presentas a mi oficina, yo decido tu nota. Cuando lo enfrenté, respondió, ¿eso no entra como dinámica didáctica? Intentó llamar a testigos que eran todos exestudiantes varones. La fiscalía presentó un patrón de correos con emojis inapropiados, insinuaciones y hasta un accidental forward con fotos privadas. Fue suspendido, y aunque lo defendí técnicamente, me pidió que argumentara que era parte de su identidad cultural ser expresivo. Aún tiemblo cuando escucho la frase intensidad pedagógica. Historia 15. Defendí a un chef famoso acusado de encerrar a un crítico gastronómico en una bodega tras una mala reseña. La víctima dijo que estuvo 3 horas retenido. El chef lo negaba todo. Hasta que en el juicio, el fiscal proyectó imágenes del sistema de cámaras de seguridad del restaurante. El video mostraba claramente al chef diciendo, al sótano vas hasta que te disculpes por ese 5 de 10, rata con teclado. Lo más ridículo. Él quería usar como defensa que fue performance culinario, que era parte de una experiencia gastronómica experimental sobre el miedo y el juicio. Le dije que eso era un suicidio legal. Respondió, no entiendes el arte. Lo condenaron. Y luego publicó un libro desde prisión, Sabor a Justicia. El crítico que me hizo chef del año en la cárcel. Historia 16. Defendía a una influencer acusada de crear una fundación para niños con enfermedades raras, que en realidad no ayudaba a ningún niño. Todo el dinero iba a su cuenta y se usaba para bolsos de diseñador y viajes a Dubái. En público lloraba. Decía, quiero que estos niños vivan una vida como la mía. En privado me preguntaba si podía declarar insolvencia emocional. Lo más fuerte fue cuando la fiscalía mostró un Excel titulado Donante Stop, con anotaciones tipo, esta señora llora fácil, seguir exprimiendo. Durante el juicio, me rogó que dijera que la contabilidad la llevaba un becario. Le pregunté si existía ese becario. Me dijo, ¿y qué pasa si lo inventamos? Fue condenada. En la audiencia final miró al juez y dijo, aún creo que hice más bien que mal. ¿Quién más les enseñó a soñar? Historia 17. Un hombre fue acusado de poner cámaras ocultas en los baños de su cafetería. Su defensa inicial. Me quieren destruir porque soy exitoso. La policía halló 4 cámaras escondidas en ventiladores. Me juró que eran sensores térmicos para detectar humedad. Luego, que era parte de un proyecto artístico sobre la intimidad urbana. Lo peor fue cuando se supo que guardaba los videos ordenados por nombre y fecha, usando los recibos del post para identificar a las clientas. Me dijo que si todo salía mal, diría que era material de seguridad para prevenir vandalismo. El fiscal presentó capturas donde él comentaba los videos en foros privados. Fue declarado culpable. Yo nunca volví a tomar café. Historia 18. Un joven fue acusado de organizar carreras clandestinas que terminaron en la muerte de 2 adolescentes. Él no estaba conduciendo. Solo prestó su cochera, pero su historial de WhatsApp decía lo contrario. En un chat titulado Reyes del Asfalto, escribió, el que no choca no gana likes. Su estrategia fue decir que todo era ficción, que el chat era parte de un guión para una serie web. El fiscal le respondió mostrando su canal de YouTube, donde había clips de carreras editadas con efectos y cuerpos pixelados. A mitad del juicio, me pidió que dijera que las víctimas sabían a lo que iban. Me negué. Fue condenado. Y antes de que se lo llevaran me dijo, la culpa fue del algoritmo. Historia 19. Un contador fue arrestado por falsificar documentos para dejar sin herencia a los hijos legítimos de su clienta fallecida. En su lugar, hizo que todo pasara a una organización no gubernamental, que resultó estar registrada a su nombre. Cuando le mostré la evidencia, respondió, la señora me dijo que ellos no merecían nada. Solo cumplí su voluntad, creativamente. Intentó convencerme de presentar una carta escrita a mano, supuestamente firmada por la difunta. El problema. El perito caligráfico dijo que era una firma calcada, con impresora térmica. El tipo sonrió y dijo, es que la tecnología hoy en día es tan buena que ni el crimen se siente real. Fue condenado por fraude agravado. Lo peor fue que los hijos de la señora descubrieron todo el día del funeral. Historia 20. Una abogada me contrató para que la defendiera de una acusación de cohecho. El problema, ella misma había asesorado al acusado original. Y luego, filtró documentos del caso a cambio de un bolso de 7.000 euros. Me juró que era un montaje, que ella
solo amaba el lujo y a veces era ingenua, pero en su computadora encontramos una carpeta llamada VIP Clientes, con archivos titulados Chantaje sutil, Cómo negociar con fiscales, y uno especialmente grave, Amenazas psicológicas 2022. Le dije que estaba en la cuerda floja. Me dijo, por eso te elegí. Tú sabrás cómo bailarla sin caerte. Quiso negociar una confesión parcial a cambio de conservar su licencia. La fiscal se rió. Terminó con 8 años de inhabilitación. Al salir del tribunal, me guiñó un ojo y dijo, esto solo es un break. Volveré. Historia 21. Un sacerdote me contrató tras ser acusado de malversación de fondos de su parroquia. Según él, todo era parte de un plan divino de redistribución espiritual. ¿El detalle? Se descubrió que usaba las donaciones para pagar escorts de lujo, viajes a Ibiza y sesiones privadas de tarot. Cuando le pregunté si era verdad, me dijo, ¿y si dijéramos que estoy estudiando el pecado desde adentro? Lo más indignante fue que durante el juicio llevó a feligreses ancianos a declarar a su favor. Lloraban diciendo que el padre los había salvado del vacío. El fiscal mostró facturas de relojes de 12.000 euros. Aún así, parte del jurado lo veía como un hombre caído pero noble. Lo condenaron, sí, pero solo a arresto domiciliario. Desde su casa, siguió publicando sermones en Instagram, con frases como, el alma no se contamina con un poco de champagne. Historia 22. Un cliente acusado de traficar animales exóticos quería convencer al juez de que solo era un amante de la biodiversidad. Lo detuvieron con un jaguar en el maletero, 3 tucanes en el baño y una caja de reptiles con el rótulo Frágil, perfumes. Intentó todo. Que los animales lo siguieron voluntariamente, que eran parte de un proyecto educativo, que eran hologramas. Me pidió argumentar que la ley no especifica claramente cuántos animales hacen un zoológico ilegal. El colmo fue cuando ofreció donar una serpiente al juez como gesto de paz. Obviamente lo condenaron. Pero cuando salió hizo un canal de YouTube. El abogado de las especies. Spoiler, no soy yo. Historia 23. Defendí a una estudiante de medicina que fue acusada de alterar expedientes para reprobar a su competencia directa, su ex mejor amiga. Todo salió a la luz cuando la víctima encontró un correo titulado Plan final para eliminarla. Enviado accidentalmente. A sí misma. Mi clienta lloraba en cada audiencia. Decía que sufría de un trastorno disociativo causado por la presión académica, pero el psiquiatra forense encontró un perfil en Reddit donde ella detallaba paso a paso cómo sabotear el rendimiento de un parásito emocional. Lo más escalofriante, un audio donde practicaba una llamada falsa al decano, imitando la voz de su amiga para inventar una confesión de plagio. Cuando le dije que no podía defender eso, me respondió, no me falles tú también. La expulsaron. Y el colegio médico recomendó bloquear su acceso a toda práctica clínica futura. A veces, el bisturí más afilado es el ego. Historia 24. Un chico de clase alta fue acusado de provocar incendios en parques naturales por diversión. Su defensa inicial: estaba haciendo arte efímero con fuego. Las autoridades lo atraparon gracias a su perfil en una app privada, donde subía videos con títulos como «Cómo arder sin dejar pruebas». Quiso convencerme de declarar que era pirómano en recuperación y que el fuego era su forma de reconectar con el dolor ancestral. Cuando me negué, me dijo, entonces cámbiate de bufete, yo quiero un abogado artista. Al final, lo condenaron. Pero en la última audiencia llevó una bufanda naranja ardiente y dijo, el fuego es castigo, pero también renacimiento. Nos vemos en mi próxima instalación. Historia 25. Defendí a una exdirectora de colegio acusada de obligar a profesores a entregar parte de su sueldo para donaciones obligatorias. Tenía montado un sistema de descuentos automáticos con el pretexto de responsabilidad social, pero los fondos iban a una cuenta personal en Panamá. Durante las audiencias repetía que la vocación no es para lucrar. Cuando le pregunté si quería negociar, me respondió, ¿negociar qué? Si todo lo que hice fue educar con ejemplo. Un exprofesor entregó grabaciones donde ella decía, si quieren enseñar aquí, primero aprenden a callar. Intentó frenar la difusión del audio con una medida cautelar y demandó al denunciante por difamación. La condenaron. Al salir dijo, perdí el juicio pero gané carácter, y eso no se enseña en ningún libro. Historia 26. Defendí a un empresario acusado de despedir a una empleada embarazada tras enterarse de su condición. Él alegó que fue por bajo rendimiento. La empleada tenía evaluaciones excelentes y una carta de felicitación de él mismo, fechada 2 días antes del despido. Cuando lo confronté me dijo, no fue por el embarazo, fue porque ya no tenía actitud de crecimiento. Intentó convencer al juez de que
La maternidad la volvía menos competitiva. Incluso llevó a un coach empresarial como testigo para decir que la productividad disminuye con el instinto maternal. El fiscal lo fulminó con correos internos donde él escribía: «Nos ahorramos la licencia si la soltamos antes del segundo trimestre». Lo condenaron por despido discriminatorio. Y aún así, al salir de la sala me dijo: «Te juro que volvería a hacerlo. Perdí plata, pero gané cultura corporativa». Historia 27. Un joven gamer fue acusado de incitar al suicidio de otro jugador menor de edad. El caso era complejo. Chats agresivos, amenazas y videos públicos ridiculizando al chico fallecido. Mi cliente decía que era puro roleo, que en el mundo gamer eso es normal, pero los registros mostraban que le escribió frases como: «Hazle un favor al mundo, salta ya», solo horas antes de que el menor se quitara la vida. Me rogó que dijera que todo era humor negro y que el niño era demasiado sensible para Internet. Me negué. El tribunal lo condenó por acoso agravado, y mientras lloraba la madre de la víctima, él murmuró: «Todo por un mal perdedor. Qué drama por un juego». Historia 28. Una mujer fue acusada de manipular testamentos de ancianos en un geriátrico donde trabajaba. Su defensa: «Ellos me querían como a una hija». La fiscalía presentó 5 casos distintos donde personas mayores firmaron documentos días antes de morir, dejando todo a su nombre. Uno incluido había sido declarado con demencia severa. Ella juraba que no había manipulación, solo amor, pero en una grabación de seguridad se la escuchaba decir: «Si no firman hoy, no les traigo el postre ni los saco al jardín». Cuando le pregunté si entendía la gravedad, respondió: «La herencia es solo el reflejo de quién estuvo ahí hasta el final, y esa fui yo». Fue condenada por abuso de confianza, y aún así, pidió que le devolvieran un reloj Rolex de uno de los ancianos porque era un regalo emocional. Historia 29. Defendía a un influencer de fitness acusado de vender suplementos adulterados. Él decía que eran naturales y sin efectos secundarios, pero los análisis mostraron presencia de esteroides anabólicos y hormonas ilegales. La defensa se basó en decir que la proteína espiritual no se puede medir en laboratorios. Intentó convencer al juez de que el fallo era por envidia de la ciencia tradicional. Uno de los consumidores terminó hospitalizado con daño hepático. Y él respondió en un video: «La culpa no es mía si tu cuerpo no está listo para el cambio». Fue condenado, pero antes de entrar a prisión, subió un reel con la frase: «Transforma tu vida o deja que te transformen las rejas». Tuvo más de 400,000 likes. Historia 30. Un abogado me pidió representarlo tras ser denunciado por fabricar pruebas en múltiples casos de familia. Su truco era simple pero mortal. Falsificaba mensajes de texto, editaba audios y contrataba falsos testigos con guiones prearmados. Cuando le pregunté si era cierto, me respondió: «Yo no miento, yo simulo verdades alternativas». Me dijo que debía defenderlo porque tú y yo hablamos el mismo idioma. Rechacé. Pero otro colega aceptó el caso. En pleno juicio, uno de sus falsos testigos se quebró y confesó. Él me pagó en efectivo y me dio una historia. Dijo que si lloraba, el juez creería más. Fue inhabilitado de por vida, pero lo peor es que en su LinkedIn aún figura como experto en litigación emocional y estrategia narrativa avanzada. Historia 31. Un fiscal retirado me contrató para defenderlo de una acusación por ocultar pruebas en más de 10 casos. Su excusa: el sistema necesita resultados, no verdades lentas. Lo peor no fue la acusación, fue su frialdad. ¿Cuántos inocentes crees que encarcelaste?, le pregunté. ¿Y cuántos culpables se escapan cuando hacemos todo correcto?, me respondió. En su escritorio tenía una lista de ajustes necesarios, con nombres de testigos, fiscales y frases como hacerlo llorar, romper coartada. Madres siempre ganan al jurado. La prensa lo destrozó. En el juicio trató de culpar a sus asistentes. Al final fue condenado. Mientras lo escoltaban, gritó: «Si el sistema no miente, no funciona». Nunca he sentido más asco de defender a alguien, ni más alivio de que la toga le fuera retirada. Historia 32. Una enfermera me contrató después de ser acusada de robar morfina del hospital donde trabajaba. Según ella, era para su hermana enferma. El problema: no tenía hermana. Las cámaras la captaron sacando viales y vendiéndolos en su auto a clientes de confianza. Intentó defenderse alegando que estaba haciendo justicia alternativa para pacientes sin cobertura. El colmo fue cuando uno de esos clientes declaró que ella le decía: «Esto es mejor que terapia y con menos efectos secundarios». Durante el juicio, quiso recitar un poema sobre el sistema roto. El juez lo prohibió. La condenaron. En su declaración final dijo:
Prefiero ser culpable con compasión que inocente con indiferencia. Pero compasión no justifica el tráfico de medicamentos controlados. Historia 33. Un agente inmobiliario fue acusado de vender propiedades embargadas a través de documentos falsos. Cuando lo detuvieron, intentó convencer a la policía de que era parte de una performance para un documental sobre la codicia moderna. Su defensa fue surrealista. Quería que yo argumentara que los compradores sabían que era demasiado bueno para ser real y que por eso no hay fraude. Me negué. El fiscal presentó audios donde él decía a sus socios: si firman sin leer, se lo merecen. Es darwinismo de contrato. Al ser sentenciado, sonrió. Condenaron mi método, pero no mi visión. Al día siguiente ya tenía una nueva página web, el agente más despiadado del juego inmobiliario. Todo legal, todo asqueroso. Historia 34. Una joven heredera fue acusada de atropellar a un repartidor y darse a la fuga. Dijo que el auto lo manejaba su chofer, pero el análisis de ADN del volante y un video de una cámara de seguridad confirmaron que era ella. Intentó declarar que estaba en shock postraumático retroactivo. Incluso presentó una nota médica dudosa firmada por un doctor que luego desapareció. Lo peor fue el desprecio. Al hablar del repartidor dijo: ¿qué hace alguien en bicicleta a las 11 de la noche en zona residencial? Eso no es normal. El público se indignó. El juez no tuvo piedad. La condenaron. Pero antes de salir del juzgado gritó: si no tuviera dinero ni me mirarían. Pero como tengo, quieren verme caer. Y sí, cayó. Con estilo. Pero cayó. Historia 35. Un arquitecto de renombre fue acusado de corrupción en licitaciones públicas. Su defensa: todos lo hacen, solo que yo diseño mejor. La fiscalía presentó contratos alterados, pagos a funcionarios y renders falsos para justificar sobreprecios. Cuando le pregunté si había algo salvable, dijo: lo salvable es que la ciudad quedó más bonita. ¿A quién le importa cómo? Intentó sobornar a un perito y dejó que lo grabaran. Dijo: no te pido que mientas, solo que te olvides de la verdad por unos días. En juicio, no mostró arrepentimiento. Lo condenaron. Hoy da charlas en universidades privadas bajo el título El límite entre ética, estética y estrategia. Y sí, cobra entrada. Historia 36. Defendí a un juez jubilado acusado de cobrar consultorías privadas a cambio de influir en sentencias cuando aún estaba en funciones. Su argumento: no era soborno, era orientación jurídica paralela. Uno de los empresarios que le pagó presentó audios donde el juez decía: pide custodia. El otro padre es joven y torpe. Haré que parezca peligroso. Intentó que lo defendiera diciendo que la sabiduría no se ofrece gratis. En el juicio declaró que sus contactos eran una red de experiencia al servicio de la justicia flexible. Fue condenado por cohecho y prevaricación. Al salir dijo: la ley evoluciona, pero los dinosaurios como yo aún ruge el sistema cuando caemos. Historia 37. Una madre fue acusada de crear denuncias falsas contra el padre de su hija para obtener la custodia total. Presentó partes médicos manipulados, testigos pagados y audios editados. Cuando me reuní con ella, me confesó: no me importa si lo destruyo. Si no está conmigo, no merece a mi hija. La gota fue cuando el abogado del padre presentó un audio real, sin cortes, donde ella decía: llora más fuerte, que te grabe y parezca real. Si no ayudas, te quito la tablet. Le sugerí llegar a un acuerdo. Me respondió: no contraté a un abogado para perder, lo contraté para vencerlo. Fue condenada, y su hija pasó al sistema de protección mientras se resolvía la custodia. El costo emocional fue irreversible. Historia 38. Defendí a un desarrollador de apps acusado de espionaje digital. Su aplicación, una supuesta calculadora, accedía a micrófono, cámara y ubicación sin permiso real. Miles de usuarios fueron espiados. Cuando lo confronté con los permisos ocultos en el código, me dijo: si aceptan los términos sin leer, es su culpa. Yo solo ofrezco tecnología. Intentó convencerme de alegar que era un experimento social para exponer la ignorancia digital. En el juicio, el fiscal mostró capturas de chats internos con frases como: esta chica piensa que está sola, pero la escucho cantar en la ducha cada noche. Fue condenado. Y aún así, dejó una nota en redes diciendo: no me condenaron por lo que hice, sino por lo que aún no entienden. Historia 39. Un influencer de criptomonedas fue acusado de estafa piramidal y evasión de impuestos. Decía que su token era la nueva revolución financiera. El problema: nunca existió blockchain detrás. Solo PowerPoints animados. Me pidió que lo defendiera con el argumento de marketing conceptual.
Si la gente creyó es porque querían creer. Eso no es delito, es psicología aplicada, me dijo. El fiscal presentó mensajes donde él se burlaba de los inversores. Estos boomers no saben ni abrir MetaMask, pero me mandan su pensión. Fue condenado. Pero su último tuit antes de entrar a prisión fue: el sistema castiga la innovación cuando no puede monetizarla. Y tuvo 80,000 likes. Historia 40. Una abogada fue arrestada por operar una red de matrimonios falsos para obtener nacionalidad. Cobraba hasta 10,000 euros por cada enlace. Usaba actores, guiones y hasta álbumes de fotos familiares generadas por inteligencia artificial. Me dijo que todo era una solución humanitaria alternativa, pero en su escritorio tenía una tabla titulada Riesgo de sospecha según país más propina al funcionario. Cuando el juez le preguntó si entendía la gravedad, ella respondió: lo que es grave es que no exista un camino más digno. Yo solo tapé el hueco con creatividad. Fue inhabilitada y condenada, y aún así, publicó un ebook en prisión. El amor como contrato legal, manual no oficial para abogados con agallas. Historia 41. Un ingeniero de software fue acusado de sabotear el sistema interno de su ex empresa tras ser despedido. Durante el juicio, alegó que no fue venganza, sino una prueba de estrés no autorizada pero ilustrativa. El daño fue millonario: pérdida de datos, caída de servidores y cancelación de contratos. Cuando le pregunté por qué lo hizo, respondió: ellos me quitaron mi salario. Yo les quité la estabilidad emocional. El fiscal mostró una carpeta llamada Operación Karma en su escritorio, con fechas, accesos remotos y un plan detallado. Él solo murmuró: demasiado fácil. La verdadera culpa es de su falta de seguridad. Fue condenado. Al salir del juzgado, dijo a la prensa: no soy un hacker, soy un arquitecto de consecuencias. Historia 42. Una profesora universitaria fue acusada de cobrar favores sexuales a cambio de notas. Su defensa fue que la seducción era una forma alternativa de evaluación emocional. El escándalo explotó cuando un alumno reprobado filtró audios donde ella decía: los exámenes son aburridos, pero dime quién eres en la cama y sabré si mereces un 10. Intentó justificarlo como un proyecto sociológico experimental. Llevó como testigo a un exalumno con el que mantenía una relación, quien declaró: ella me enseñó más que cualquier clase. Fue expulsada, sancionada y condenada. Pero aún tiene un blog titulado Pedagogía erótica, cuando la educación se calienta. Historia 43. Defendía a un pastor evangélico acusado de exorcizar a niños con epilepsia. Decía que no eran crisis, sino posesiones por el demonio del TikTok. Las sesiones incluían gritos, golpes con la Biblia y restricción de alimentos. Uno de los niños terminó hospitalizado por desnutrición. El pastor me dijo: yo no daño, yo libero. Y si no me ayudas, tú también serás juzgado por él. El fiscal mostró imágenes donde se veía al pastor vendiendo agua exorcizada a $50 el litro. Me pidió que declarara que la fe no tiene protocolos médicos. Fue condenado. Desde la cárcel predica por Zoom. Su culto creció un 30%. Historia 44. Una joven heredera fue acusada de contratar un sicario para asustar a su exnovio, quien había terminado la relación. Él sobrevivió con heridas leves. Ella decía que fue un susto con límites. La conversación por mensaje era clara: no lo mates, solo que entienda que nadie me deja sin consecuencias. Cuando le pregunté si entendía que eso era tentativa de homicidio, respondió: yo lo llamo justicia emocional con outsourcing. El juicio fue mediático. Ella declaró que el corazón roto es la forma más peligrosa de locura legal. Fue condenada. Al salir dijo: no soy culpable, solo fui intensa, como todas las que aman de verdad. Historia 45. Un médico estético fue acusado de inyectar sustancias ilegales en pacientes para reducir costos y aumentar ganancias. Su lema publicitario era: belleza sin burocracia. Varias pacientes terminaron con necrosis facial. Una incluso perdió parte del labio. Él decía que eran efectos colaterales de la belleza emergente. Durante el juicio, quiso usar como defensa que la medicina tradicional era elitista. Me pidió que dijera que las víctimas sabían el riesgo porque firmaron consentimiento espiritual. El fiscal presentó chats donde se burlaba: esta quería nariz de Barbie, le dejé la de Voldemort. Fue condenado. Desde prisión graba cápsulas motivacionales tituladas ¿Cómo mantener la estética?, incluso tras los barrotes.